buenos días. Qué bendición tan grande poder estar aquí otra vez entre nosotros en espíritu. Y realmente es algo que el Señor nos nos permite honrarlo así, de esta forma tan nueva, tan novedosa, pero que no lo hace especial por lo nuevo, lo novedoso, sino lo hace especial porque Dios usa todas las cosas, incluso este tipo de reuniones virtuales. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con esta predicación que se oye mucho esta frase actualmente: quédate con nosotros. Quédate con nosotros es una frase que la vemos eh, ahora más que nunca. en- Se escucha en todos lados y realmente es algo que pues las empresas, las compañías, ahora con tanta competencia, están pues sí, pidiendo: quédate con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros, no cambies de compañía, y te ofrecen cosas. Quédate con nosotros en algunas, sobre todo con escuelas que pues han sufrido mucho con lo de la pandemia. Las escuelas con los niños es una insistencia de quédate con nosotros. Quédate con nosotros, no solo a nivel comercial, sino también a nivel familiar. Muchos clamores que hay: quédate con nosotros, a padres que abandonan, madres que abandonan, hijos que abandonan a sus padres, para tomar caminos que los padres llegan a considerar no adecuados, y les dicen: quédate con nosotros, como la parábola del hijo pródigo. Es un quédate con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros. Este quédate con nosotros también habla mucho sobre el hecho de quédate con nosotros en muchas congregaciones. En muchas congregaciones hay también, dado el exceso de oferta, si me lo permiten llamar así, más que llamarle cuerpo de Cristo, que es completamente diferente muchas veces a la oferta que hay de congregaciones, infinidad de congregaciones, no solo en esta ciudad, país, sino en todo el mundo. Hay una sobreoferta de congregaciones del mundo, obviamente del mundo occidental. No estoy hablando del mundo oriental, ahí es otra cosa, pero el mundo occidental es quédate con nosotros, y en este país pues también quédate con nosotros, constantemente. Es un clamor sin decirlo, porque hay muchas personas que van de paso por las congregaciones, por esta congregación o por varias congregaciones en realidad, van de paso en sus vidas. Y a veces, muchas veces, es estar constantemente diciéndoles: quédate con nosotros, no te vayas al mundo, o quédate con nosotros, incluso no te cambies de congregación. Quédate con nosotros, y las personas pues simplemente agarran camino y se van. ¿Por qué? Porque están de paso, cumpliéndose la parábola del sembrador. Y es algo que a muchas personas que sirven, pues les afecta grandemente el saber que el Señor ha dispuesto así en varias parábolas, entre ellas la parábola del sembrador, insisto. La puedes leer y saber que van personas de paso, y que por más que les digas, en una o varias congregaciones de paso, por más que les digas quédate con nosotros, bueno, hay gente que dura años y que decide no quedarse porque no le ha ido bien, y está la insistencia de vuélvete a congregar, haz lo que Dios dice, si tú ya eres cristiano. Y fue gente que estaba de paso. No estoy diciendo que todos, pero ahí es en donde nosotros debemos de discernir algo que yo te voy a compartir hoy. Y no es el hecho de que haya personas de paso, no, 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 no. Es el hecho
de que dados los tiempos que hay hoy, dadas las circunstancias que se están dando, dado lo que está pasando diferente en el mundo, eh, parece que el que va de paso es Jesús. Y nuestro clamor como iglesia, nuestro clamor como eh, persona, individualmente, debemos de buscar al Señor como si fuera de paso. No estoy diciendo que vaya a pasar, porque eso sería una doctrina equivocada. El Señor nos dejó en su lugar el Espíritu Santo, que quede claro. Pero nuestra actitud debe de ser como si el Señor fuera de paso y decirle, quédate con nosotros porque el tiempo está cerca. El tiempo está muy cerca. Ayer leía una entrevista con un rabino famoso, rabino judío, hebreo, obviamente en Israel, y decía que no sé qué les extrañaba tanto al mundo, sobre todo a los propios y extraños, sobre todo no judíos, que tienen la Biblia, se referiría a los cristianos, y a los seguidores, vamos a decirle, de la ley judía, que no sabía por qué se extrañaban tanto si en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel y otros, eh, en el libro de Jeremías y otros, estaba muy claro que el tiempo de la venida de su Mesías, que llegó pero no lo reconocieron, y se iba a dar cuando se conjuntaran varias cosas, entre ellas que estaban escritas, que Persia, junto con sus aliados, intentarían destruir Jerusalén, rodear Israel. Eh, Junto con sus aliados, Siria, que fue parte de Israel, pero pues ya sabes las historias del Antiguo Testamento, Persia, que viene siendo Irán, el primer destructor, el primer gran destructor fue del antiguo pacto fue Babilonia o Irak, y este pues está semidestruido al día de hoy, y se han estado dando las cosas con el abandono de Estados Unidos, el tema de Rusia, que tiene que ver con Gog y Magog, junto con China, pero sobre todo el tema de Persia, que viene siendo Irán, y los grandes preparativos que en el 2022, de acuerdo con propios y extraños, no es una cuestión de interpretar profecías, pero este rabino decía, es que está escrito en nuestro libro de la ley. Y los que no son judíos y tienen Biblia, pues ahí está, no sé qué les espanta. Sabemos que nuestro Mesías va a venir justo cuando Persia y sus aliados eh, pues vayan y quieran destruir Israel. Está el armamento ya en camino por todos lados. Se está dando el tema, bueno, obviamente de la pandemia, ahora sí que sube y que baja, y por eso nosotros la precaución de las reuniones virtuales por cuidarnos unos a otros, porque nos amamos y nos cuidamos, y no por no contagiarnos solamente, sino por contagiar a otros. Eh, y el tema de la situación económica y muchas cosas que se van conjuntando cada vez más, pero sobre todo el tema de Persia llama mucho la atención, Irán el día de hoy. Llama mucho, mucho, mucho la atención que los mismos rabinos dicen, es que nuestro Mesías está cerca, y lo decía en tono de, muy en el fondo, diciendo, pues, pues bien por nosotros, ¿no? Pues sí, porque no aceptaron a Cristo como su Mesías, pero Cristo va a venir, ya no para repetir Isaías 53, sino el león de la tribu de Judá vendrá, y es lo que ellos tienen velado el pueblo de Israel el día de hoy, Romanos 8, 9 y 10, como lo hemos contado. Entonces, esta actitud de nosotros debe de ser así, como si el Señor fuera de paso, quédate con nosotros.
Vamos a ver Lucas 24, del versículo 13, del versículo 13, y vamos a leer este muy conocido pasaje, muy predicado pasaje, y que hoy quiero darle un uso de enseñanza eh, diferente en el sentido, conservando la doctrina, como que la actitud que debemos de tener nosotros. Vamos a leer Lucas 24 del 13 en adelante. Vamos a darle un versículo de corte aquí a nuestra editora, al 35, del 13 al 35, como primera instancia. Dice de la siguiente forma: He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Hoy se llama el Camino de Mickey Mouse. Bueno, no se llama, es un pueblo que existió, no se llamaba así, no se sabe exactamente por qué escribió Lucas Emaús, así como Mickey Mouse. En realidad estaba a 11 kilómetros al noreste de Jerusalén, 11 kilómetros, que pues son 11 kilómetros, pero pues a pie, ¿no? Nada de Uber ni cosas así. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, habiendo ya resucitado. Esto pasa en varias sincronía que hay que hacer con los evangelios, que hay se llama armonía de los evangelios, lo puedes conseguir. La armonía de los evangelios, hay una sincronización, una sincronía entre los eventos, entre los cuatro evangelios. No es que se contradigan unos a otros, sino que hay que armonizarlos de esto. Esto sucede, ellos no sabían que Jesús ya se había aparecido a, a María. Ellos se fueron antes que esto sucediera, pero ya habían visto, ya habían escuchado, me refiero a que la primera vez que se apareció Jesús, fueron y hablaron y contaron lo que había pasado. En esos momentos se aparece por segunda ocasión a María, y eso estas personas ya no se enteraron, ¿ok? Ya no se enteraron de esto, sino que eran rumores de que había resucitado, ¿ok? Ya estaba en esos momentos, un poco antes, no se sabe bien si un poco en ese momento al mismo tiempo, por la capacidad de Jesús resucitado, de su cuerpo glorificado, de aparecer, de estar en diferentes partes, atravesar paredes, comer, desaparecer, aparecer y todo. Eh, Se cree que por eso ellos estaban discutiendo. Fíjate bien, ellos estaban discutiendo todo esto, y se acerca Jesús mismo, se acercó y caminaba con ellos. Van caminando y se junta una persona y lo ven y buenas, y platicando entre ellos, y como que paraba oreja el otro y buenas tardes, eh, y seguían platicando. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y aparte de todo Jesús se manifestó de formas en que no lo reconocían. Versículo 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Es decir, estaban discutiendo, pero estaban discutiendo desanimándose el uno al otro, o intentando animarse, pero fracasando, porque estaban tristes. Ellos, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, de una manera muy poco amable y muy poco atenta, dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Ya era el tercer día, ¿sí? Era un domingo en la mañana, esto que pasó, un domingo en la tarde, perdón. Ya habían pasado varias cosas, pero ellos agarraron camino antes, no se sabe bien exactamente, cuestión de horas de sincronías.
pues le llamaron forastero y le llamaron, pues qué mal informado estás, no tienes Twitter, no tienes Instagram, no tienes Facebook, ¿qué no te has enterado por el WhatsApp en nuestro grupo de apóstoles y fan de Jesucristo? ¿No te has enterado lo que pasó? Entonces él les respondió, ¿qué cosas? Y bueno, de ahí 2700 predicaciones, lo cual está bien, ¿no? De la sanidad de Jesús, de como si nada, de qué cosas. Pero en realidad los estaba probando. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Una pausa aquí importante. No dijeron el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, eh, sino que se refirieron a él como un profeta. Después de ver a Cristo crucificado, porque seguramente estos dos señores lo vieron, derramar su sangre desde todo lo que pasó jueves, viernes, el sábado, terrible sábado hasta el domingo, ¿sí? Fue que se da todo esto, es que vemos que ellos hablaron de él como profeta. Y dice, poderoso en obra, sí, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y hasta ahí llegan, hasta un Cristo que se quedó crucificado. Y hasta el día de hoy millones de personas hasta ahí llegan, hasta un Cristo crucificado, muerto, y hasta hacen ídolos de crucifijos con Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaron. No se enteraron como ellos después. Llegaron hasta un Cristo crucificado, sangrando, herido, aplastado, su sangre derramada, siendo tragada por la tierra, como veíamos anteriormente, y llamándole solo eso, un profeta poderoso en hechos y en palabras, y describiendo un cruel y cruento asesinato literalmente por parte de los sacerdotes, porque tampoco hablaron de un juicio de los romanos. Los romanos aquí no pintaban para ellos. Seguían hablando de sus propios líderes, de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, ahí está el pero destructor, ese monstruo que se llama Cípero, o sea, sí, espacio pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nada que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo, no, nada, todavía no se escribía eso. Ellos seguían pensando en el libertador de Israel, ¿ok? No en el libertador del mundo, no obstante los 3 años de ministerio. Ellos desanimados seguían esperando que este hubiera sido el libertador de Israel, no el salvador del mundo, sino el Mesías de Israel, el cual lo es, pero sabemos que hay este tiempo de gracia hasta que él regrese. Bueno, esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y hacen referencia al tercer día porque había rumores y dice que no se acordaban de las cosas que habían de pasar dichas por Jesús, que resucitaría los mismos apóstoles, y los apóstoles, los 11 que estaban ahí, de repente se les olvidó, entre comillas, olvidó, más bien no creyeron que iba a resucitar, pues, pues entonces menos estos, que ya habían pasado 3 días. Esto hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 22.
aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, de ese día, que iban caminando muy en la mañana, te recordarás, a la hora, a la, a la primera hora, eh, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Sí? Aquí ya después vemos en otra narración que Jesús posteriormente se aparece y luego aparece. Y más adelante, en este transcurso de 40 días que Jesús resucitó y estuvo en la tierra con este cuerpo glorificado, de acuerdo con los cálculos que Pablo pudo acumular, fueron a más de 500 personas. Y fue un acontecimiento, un antes y después de Jerusalén. Duélale a quien le duela, hay un antes y un después en Jerusalén. ¿Sí? Digan lo que digan los demás, como dice la canción, ¿sí? Hay un antes y un después en Jerusalén. Y este es forastero, entre comillas, no se había dado por enterado. Y entonces le dan su repasada, contándole las cosas de lo que habían oído. Y de lo que habían oído y por lo que sabían de Jesús, no había pasado de ser un profeta poderoso en obra y en palabra, como Elías, por ejemplo, como Juan el Bautista, que estuvo ahí, aunque Juan el Bautista no hizo milagro alguno, y demás. Y Jesús les contesta en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y aquí vamos a hacer un alto muy importante. Jesús no les reclama el hecho de que no hayan creído lo que los suyos habían visto y oído ese día. Les reclama que ellos no habían creído a lo que está escrito. Porque Él no les reclama tardos de corazón para creer lo que estas mujeres dijeron y lo que los suyos fueron, y ni siquiera les recordó lo que él, sus propias palabras de Jesús, habiendo dicho que al tercer día resucitaría, como están los registros en el Evangelio, que de la boca de Jesús salió que iba a morir, que iba a ser entregado y que al tercer día iba a resucitar. Ni siquiera les dijo eso. Jesús hubiera podido decir, pues ¿qué no escucharon cuando dijo esta persona que ustedes le llaman profeta, que en 3 días reconstruiría ese templo, que se refería a su cuerpo y que iba a resucitar? Ni siquiera les reclama lo que estas mujeres habían dado testimonio y otros, no les reclama tampoco lo que él mismo había dicho, sino a lo que estaba escrito. Estos evangelios no estaban escritos, ahora ya están escritos, sino que les reclama que no habían entendido las escrituras. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No lo que dijeron las mujeres, no lo que dijeron los apóstoles, no lo que dijo él mismo, lo que estaba escrito, dando referencia precisa y exacta del cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
hace referencia a los profetas y diciendo, es que este Cristo, que Cristo significa Salvador, ya no se refirió a sí mismo como el profeta, sino como el Cristo, dice, no era necesario que el Cristo, ya no les habló de, de la cuestión de la ley, sino que ya les habla del Cristo, del Mesías. Ya no está hablando de la esperanza de Israel, de su Mesías. Ya no les habló de ello porque era claro que no lo habían aceptado como el Mesías, no habían creído en él como el Mesías de Israel, porque así estaba escrito que pasara para que los gentiles entráramos en esta gracia y poder estar hoy aquí oyendo esto. Y se identifica como el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Cuál entrar en su gloria? En la gloria de la resurrección, en la gloria del cumplimiento de lo que estaba escrito en los profetas. Y en el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, al fin eran 11 kilómetros de camino, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y estos caminando lo oían hablar y era impresionante el conocimiento de los profetas y del cumplimiento de ese Cristo que ellos habían oído y estaban desanimados y tristes porque los crucificaron y habían oído a unas mujeres, pero pues ya sabes cómo son las mujeres, ellos decían, yo creo, ¿no? Ya sabes cómo son las mujeres, que no estaba y no lo encontraron y capaz que ni fueron y tal, bueno, quién sabe cuál era la plática, pero estaban tristes. Un detalle que quiero recalcar, solo eran dos personas. Vaya clase para dos personas. Por eso yo le doy gracias a Dios de los que ven las clases, porque vaya clases que da el Señor a pocas personas. Mira, eran dos y no eran de los principales, no era Juan o no era Pedro o no era o el incrédulo de Tomás para que creyera antes y no hiciera el oso que hizo esa noche. Porque se reunieron después en la noche, estaban reunidos, esa misma noche estaban reunidos, y en esa noche que estaban reunidos, que no estaba Tomás, el gemelo, porque tenía un gemelo, estaba Tomás, si uno era incrédulo, el otro no sé qué era, bueno, pero estaba Tomás, el Didimo, o el gemelo, no estaba, Jesús se apareció en medio de ellos, no estaba Tomás, pero ese evento de cuando ellos regresan fue exactamente en esos momentos también. No se sabe qué pasó ya después con ellos. Bueno, eh, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. ¿Y como para qué nomás a dos? ¿Por qué no otra vez en la puerta del templo de Jerusalén? ¿Por qué no otra vez? Imagínate Jesús resucitado, así como se paró en el primer y gran día de la fiesta, diciendo a gran voz, diciendo el que tengas sed, venga a mí y tome de esta agua que nunca se acabará, beba de mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínate ahora, pero resucitado. Ah, porque eso va a pasar en el Apocalipsis, los resucitados, los testigos. Ok, por eso son los tiempos. Hay que saber leer, no leer como, sino leer, ¿verdad? Bueno, llegaron, versículo 28, a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Fíjate que esta frase es muy poco trascendente para algunos, pero evidentemente no hay nada que sea poco trascendente en la palabra. Dice eh, que él hizo como iba más lejos.
Pero ese él hizo no es un simulado, no fue disimulación, diciendo, bueno, adiós muchachos, ya me voy. Es porque Jesús ya se iba, ¿sí? O sea, ya se iba. Les enseñó y tal y tal. El Señor les veló los ojos, a su padre les veló los ojos para que no se dieran que era él. E hizo como que se iba, no está diciendo, le hizo al cuento como que ya se iba. Bueno, ya me voy a las 3, ya me voy a la 1, ya me voy a la 1:30, ya me voy a la 1:75, a ver si lo invitaban a pasar. No. Él agarró, les habló, les dijo, les puso, les enseñó y ya se iba a ir de frente. ¿Sí? Él hizo como que iba más lejos. Da la impresión que, como lo traducen, que él hizo como una simulación, pero no, él se iba, ya va a seguir su camino. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse. O sea, no quiere decir que lo agarraron y lo ataron y lo metieron a la casa. No, no, no. Le obligaron con ruegos, sería una expresión más completa. Le obligaron a quedarse diciendo, y aquí viene la frase que hoy quiero usar, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, en el versículo 29. No te vayas, quédate con nosotros, porque se hace tarde, ya es tarde, y el día ya ha declinado. Jesús entró pues a quedarse con ellos. El día ya está avanzado, la oscuridad está cerca, el tiempo está cerca. El Señor se ha tomado el tiempo con nosotros, con algunos de nosotros, muchos años, en enseñarnos las Escrituras, en enseñarnos y en revelarnos quién es Él. Pero todo tiene un tiempo. 2022, yo no sé si sea el tiempo o no, pero hay muchas cosas que debemos de considerar para ya no estarnos distrayendo con las personas que van de paso diciendo, quédate con nosotros. La actitud que debemos de tener es cada día rogarle al Señor, Señor, quédate, quédate conmigo, quédate conmigo, sígueme enseñando, quédate en mi mesa, quédate en mi casa, quédate en mi corazón. Y no porque el Señor simule que ya viene, porque ya viene. Quédate con nosotros. Ya es tiempo de voltear a nuestro corazón y decirle, quédate con nosotros. Ocúpate de ti antes de seguir viendo quién no se queda o quién sí se queda. De seguirle rogando a los cometas que pasan por la iglesia, rapidito, con mucha luz, mucho ruido, causan desgracias cuando se estrellan en la iglesia y después se van. Ya no. Oh, insensatos de corazón, que le creen, que dudan y tratan de creer por lo que se dice de mí, no por lo que está escrito. Mira, algo que es de los últimos tiempos es que las personas se van a dejar llevar más por lo que dicen de Cristo en la iglesia de la Odisea, que son muchas, que lo que está escrito. Son
Y por eso escogí este pasaje. Porque ellos estaban hablando ni de las escrituras, estaban hablando ni siquiera de Cristo como Salvador, cosa que dijo innumerables veces, de Salvador del mundo. No estaban, sino que estaban discutiendo, desanimados, porque pues fueron y dijeron, pero ya no nos podemos quedar, nos tenemos que regresar aquí al pueblo. Es el primer día de la semana, no era el Sabbat, ya era día de trabajo para ellos, ese lo que hoy conocemos como el primer día de la semana como domingo. Y ellos, pues, fueron enseñados por Jesús mismo, entró, se quedó con ellos y cuando le obligaron a quedarse, entró pues a quedarse con ellos. Se iba a quedar todo el día con ellos. Versículo 30. Fíjate muy bien en esto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa para la cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Fíjate que fue el pan, ya no fue el pan y el vino. Eso lo había hecho el jueves anterior en la noche, en la preparación de la Pascua, sino que era solo el pan. Y Jesús dijo, este pan es mi cuerpo. Y al decir este pan es mi cuerpo, se está refiriendo al día de hoy también a su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo hoy en este mundo? La iglesia. Somos un cuerpo en Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Que la iglesia somos templo del Espíritu Santo y somos el cuerpo de Cristo, representado en el pan que hacemos en memoria de él, de su sacrificio, su cuerpo, pero ese cuerpo se quedó por el Espíritu Santo en nosotros como el cuerpo de Cristo en la tierra, de los que vivimos como nacidos de nuevo y de los que están viviendo, ya los que se fueron con el Señor, ya están con el Señor, ¿sí? Pero nosotros los que vivimos seguimos siendo el cuerpo de Cristo, los nacidos de nuevo. Estando sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio el pan y le dieron a Jesús eh, esta distinción como invitado, porque obviamente en la mesa de alguno de la casa de ellos, pues no iba a partir el pan como al principio le dijeron, un forastero. Les oyó hablar de la escritura, les enseñó, les demostró que de quien él hablaba era el Mesías Salvador del mundo también, y que había resucitado, y que era necesario que padeciera, y que el tercer día resucitara. Cuando parte el pan y se los da, ese honor que le dieron a este, entre comillas, como digo, desconocido, partió el pan y se los dio, y en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y dijeron, es el maestro. Y en ese momento, cuando iban a no sé cuál fue la reacción, pero, o sea, ¿cuál habrá sido la reacción? Yo me imagino que no estaban solos, me imagino que estaba la familia del que vivía ahí, este, acompañando a Jesús en la mesa sin saber que era Jesús, levanta el pan, lo parte como el jueves anterior, sin llegar, porque ya se había sellado el pacto en el vino, ya no era necesario, parte el pan para discerniendo esto nosotros entendemos que cuando discernimos el cuerpo de Cristo, como hace 8 días en la cena del Señor o en el, como le llamamos, en el memorial del sacrificio de nuestro Señor amado, parte el pan, discernimos el cuerpo de Cristo y en ese momento son abiertos los ojos. Por eso, el que no discierne el pan, que es el pan de vida y que ahora fue el cuerpo de Cristo,
y que ahora ese cuerpo de Cristo somos nosotros, parte del cuerpo de Cristo, es que no pueden tener los ojos abiertos, ¿ok? Por más que le hagamos a los que van de paso, aunque tengan años, solo en el partimiento del pan, es decir, solo en el discernimiento del sacrificio y obra de Cristo, son abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El cuerpo de Cristo en esta tierra desaparecerá de la vista de los demás en un instante cuando sea el arrebatamiento. Y los ojos de los quedados serán abiertos, pero no para vida, no para salvación, sino para condenación. Para otros va a ser un hecho intrascendente o trascendente de cosas raras que pasan en estos, y ya está todo preparado para decir que fueron los aliens, ya está todo preparado para decir que se fueron las personas malas, ya está todo preparado para decir que, pues que los dioses egipcios, o no sé de qué cosa, ¿no? Eh, Tomaron venganza de los fanáticos, pero el cuerpo de Cristo va a desaparecer, justo como desapareció ellos, a la vista. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nuestro cuerpo será transformado y seremos levantados a las nubes y los que duermen en Cristo resucitarán también con un cuerpo glorificado como el nuestro y recibiremos, el Señor nos recibirá, es el Señor quien nos recibirá en las nubes. Es exactamente contrario a que tú recibas al Señor. No, 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 tú no recibas al Señor. Ya no prediques eso, recibe al Señor. Recíbelo, hazte esta oración. Ya eso, ya está claro, ¿verdad? Ya ni hablar de eso. Él es quien nos recibe a nosotros, Él es quien parte el pan, Él es quien nos enseña, Él es quien nos abre los ojos, Él es quien nos llama, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos castiga, Él es quien nos corrige, Él es quien nos hace pasar por valle de sombras y de muerte, hasta que llegue ese momento, como en el Salmo 23, diciendo, mi copa está rebosando y aderezas mesa delante de mis angustiadores, que son las bodas del Cordero. El Salmo 23 habla escatológicamente de las obras de las bodas del Cordero, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando y permaneceré en tu casa todos los días. Es un salmo escatológico. En algún momento predicaré el Salmo 23 desde el punto de vista escatológico. Bueno, pero regresando a Lucas. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ahora sí, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pues ahora sí que ya que, mira, no se trata de hacer arder, no se trata de prenderse en el espíritu y andar caliente. Alguien me decía, es que me estoy enfriando. Pues espero que no quiera andar caliente, ¿verdad? Porque ¿de qué o cómo, no? No se trata de que el corazón arda por la palabra, no, no, no se trata de eso. No se trata de emocionarse y exaltarse, y se trata de ser fiel al Señor y permanecer en su palabra ahora que vienen tiempos, si han sido difíciles, 2022, no pinta, no pinta como para que se cumpla el sueño ideal de ese señor que quién sabe en dónde esté, John Lennon, que decía, imagínate un mundo sin religión, sin cielo,
o sea, un pasón de mota, pero grueso, ¿no? Creo que el 2022 no se va a cumplir esa visión de ese señor. Yo creo que viene, si no es ahora, será mañana, pero no nos ardía el corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora, ya de noche, que era peligroso caminar 11 kilómetros en la noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, que fue cuando ya se apareció a Pedro. Entonces, o sea, los que dicen, dice que eh, los que decían esto ha resucitado el Señor verdaderamente ya ha aparecido Simón, eran los que estaban reunidos, no estos dos que regresaron de Emaús, no, sino que regresaron y entonces los que regresaron, que es el versículo 35, dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, ahora sí, al partir el pan, por hechos de Cristo en la vida de ellos. Mira, predicar la palabra sin algo que tú hayas recibido por parte de Dios y vivencia, pues es como estos dos señores discípulos. Sí, es que oí que predicó fulano muy padre y tal y tal. No, 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 no. Si no se trata de oídas, no se trata de elegir predicador como eliges eh, cantante, no se trata de elegir entre la banda de música X con la banda de música tal, no se trata de elegir congre, no se trata de elegir pues compañías, ¿no? Yo me junto con alguien, yo quiero una congregación donde pues tengan un nivel sociocultural parecido al mío. Bueno, pues eh, eso demuestra que, pues que no. Eh, es absurdo clasificar a alguien por sus obras diciéndole que es santo. Si alguien ama a los pobres y por eso lo llaman santo, es una aberración del tamaño, no de este planeta, sino de todo el sistema solar. Pero bueno, ese es un brevario cultural, ¿verdad? Entonces no se trata de elegir eh, ni congre ni predicador para seguir oyendo y no seas capaz de agarrar tu Biblia y leer todos los santos días que quedan en esta tierra. Me pidieron el plan de lectura anual, ahí está. Yo ya desarrollé otro, después si les interesa, que es un plan de lectura de leer 3 veces en el año solo el Nuevo Testamento sin el libro de Apocalipsis y con 2 días de no lectura, que para mi caso lo hice así para los domingos y lunes. Domingos porque es mi día de servir al Señor todo el día, y los lunes que es mi día de descanso. Entonces está el Nuevo Testamento 3 veces al año, con 2 días de la semana no se lee, y no está el libro de Apocalipsis, porque leer el libro de Apocalipsis en el plan de lectura anual está bien, pero pues si leer el Apocalipsis de corridito, el libro del Apocalipsis se lee versículo por versículo y estudiando, en serio, con ganas de estudiar.
Lee tu Biblia. Que no sea nada más de oídas de las mujeres, o de los que oyen, o de los que se creen predicadores y no lo son. No, no, no. Es más, ni siquiera de predicadores que sí lo son. Es más, ni siquiera de mis palabras. De oídas de lo que yo digo. Yo predico lo que el Señor me pone, pero el Señor tiene que entrar en tu casa como entró con estos y revelarse y que te revele su cuerpo, su resurrección. ¿Ok? Ya después en el versículo 36, mientras hablaba, Jesús se puso mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es el versículo 37, Lucas 24, 37, que lo ponemos. Bueno, 24, 37, Lucas 24, versículo 37. Bueno, después de todo lo que vivieron estos dos que iban en el camino a Emaús, estaban espantados y atemorizados. Pensaban que veían un espíritu. O sea, ¿cuántas veces se nos necesita revelar Cristo? Las veces necesarias. Y Él no se desespera. Él no nos desecha. Por eso comemos la palabra de Dios. Y al comer de la palabra de Dios, nosotros somos alimentados con la palabra por el Espíritu Santo y tenemos esta revelación de Cristo constantemente, cada vez más y más. ¿Por qué? Porque si no nos espantamos. Las personas se espantan. ¿Viste que se cayeron todos? ¿Viste que los niños empezaron a ser como gallinas? O sea, pues quién sabe qué espíritu estén viendo. Se espantan, se sorprenden, como con Simón el Mago en Hechos 8. Ya les dice todo lo que tienen que decir. Y quiero terminar entonces con los eh, versículos 50 al 53, los últimos versículos del Evangelio de Lucas. 24, del 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, esto ya fue 40 días después, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él les había ya dicho en el versículo que les enviaría la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, justo lo envió cuando en la fiesta de Pentecostés. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿sí? Y ahí ya terminó como debe de terminar. Terminó como el Señor esperaba que terminara todos estos 40 días. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Nosotros que no somos judíos y no hay templo, ya hablamos de ello, somos el templo del Señor, somos el templo del Espíritu Santo, somos el cuerpo de Cristo y nuestra actitud es quédate con nosotros por cómo están las cosas, pero con esta actitud de que el Señor siga revelándose cada día a nosotros y estando gozosos por recibir del Señor, no por las circunstancias, en el templo del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo en nosotros, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque llegarán días en donde te des cuenta que lo que debiste haber hecho, no lo hiciste. Ya va a ser tarde. No te deseo esto a ti ni a nadie, pero es tiempo de que le des tiempo
a Cristo. Toma la actitud como si el Señor se estuviera yendo, como si el Señor se fuera a seguir de frente en tu vida. Y decirle, no, 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 espérate, quédate con nosotros. Tengo harta chamba, pero quédate con nosotros. Tengo 1000 problemas con mis bendiciones. O sea, los hijos que ahora les dicen, ¿no? Tengo muchos problemas todavía aquí con mis bendiciones, pero quédate con nosotros. Tengo tales cosas, pero quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Yo le quiero dar gracias a Dios porque sé que estas palabras no caen a tierra, porque el Señor es fiel y bueno. Y el Señor hará en cada uno de nuestros corazones. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida y ten la actitud con Cristo cada día. Es decir, quédate conmigo. Quédate conmigo. Aquí estoy. Partamos el pan. Quédate en comunión conmigo. Amén. Gracias. Te dejo con la pastora.